Buenos días, hoy es lunes 16 de marzo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, historiador. Doctor, buenos días. Ya hicimos una primera parte sobre el conflicto bélico, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La situación está sumamente complicada de acuerdo a los últimos reportes. Diariamente las noticias llegan enseguida, en cuestión de segundos llegan las informaciones de cómo está la situación allá. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que esto era cuestión de días y que era pan comido. Pero la situación no es tan así, pues no, porque entendemos que esta es la cuarta semana del conflicto y las noticias y los titulares siguen en primera plana. Por ejemplo, le leo, antes de que usted nos haga el análisis: ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a posiciones de la Guardia Revolucionaria, posiciones estratégicas, escalada del conflicto en la región, otro titular, oleada de misiles caen sobre Israel, sobre Tel Aviv. Tel Aviv despierta con las sirenas, dice también otro titular. Bueno, y el asunto más grave está en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por donde pasa, como ya sabemos, pues aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por allí. Entonces la cosa no es tan fácil, ¿no? Irán también está defendiéndose y atacando con sus misiles, doctor. Buenos días, ¿y cuál es su lectura a estas alturas? Jaime, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a su teleaudiencia. Gracias. Sí, efectivamente estamos con usted haciendo una serie de aproximaciones a lo que está pasando en Medio Oriente. Me parece que hay un elemento importantísimo a partir del cual debemos abordar el tema. Todos los estrategas en la historia de los conflictos y de la guerra sostienen que hay que tener táctica y estrategia para enfrentar un conflicto. Pensadores desde la antigua China hasta los contemporáneos pensadores en el tema sostienen lo mismo, táctica y estrategia. En segundo lugar, para poder tener una opinión es menester darnos cuenta que en medio de la guerra uno de los elementos claves es el engaño. Y en gran medida en la esfera de la comunicación, en este momento estamos sumergidos en una especie de pantano en donde gran parte de la información es falsa o por lo menos tendenciosa. Considero que es clave ubicar algunos elementos de información altamente importantes. Personalmente estoy monitoreando todos los días lo que está pasando en la zona y considero de lo que he visto que los sectores más confiables en el manejo de la información son cadenas periodísticas altamente importantes, como puede ser, por ejemplo, France 24, como puede ser la Deutsche Welle, como puede ser Radio Televisión Española, la cadena SER que tiene desplazados eh, eh, reporteros de guerra, o puede ser elementos como el New York Times de los Estados Unidos y comentaristas en América como puede ser Longobardi, como puede ser Aristegui, como puede ser Denis Merkerer, eh, y una serie de estrategas súper importantes, como puede ser Jalifé, como puede ser Juan Antonio Aguilar en España. Ah, Es decir, hay una cantidad de gente que va generando medios, pensamiento. doctor, medios de comunicación y periodistas independientes. Ese es el elemento clave. Ese es el elemento clave porque muchas veces nosotros nos hemos ido acostumbrando a un periodismo que más que periodismo es comunicación propagandística de las partes, lo cual nos hace perder objetividad respecto a lo que está sucediendo. Considero que fundamentalmente lo que sucedió ahí fue que los Estados Unidos intentaron ingresar como han hecho sus operativos en los últimos tiempos. Es un operativo corto y contundente. Llegaron y hace prácticamente 18 días ya del inicio de las conflagraciones,
devastaron al núcleo central israelí, o pensaron hacerlo, Claro. y asesinaron a la cabeza del proceso iraní, que es o fue el ayatollah Ali Khamenei. Pero contrariamente a lo que se sostenía y lo que estimaban los norteamericanos que se iba a derrumbar la estructura iraní, pasó todo lo contrario. A esto se sumaron bombardeos indiscriminados a estamentos de interés militar, de interés estratégico y elementos de la población civil. Han sido violentados y bombardeadas escuelas. El primer día fueron bombardeadas escuelas de niñas. En segundo lugar, se han violentado hospitales. El día sábado fue bombardeada una de las universidades de Tel Aviv. Estamos viviendo una verdadera catástrofe para el patrimonio material de la UNESCO. Han sido bombardeados objetivos tan sutiles como puede ser el Palacio Golestán, el Palacio Chejel, que son verdaderos monumentos arquitectónicos de todo lo que es la arquitectura persa. La, la mezquita en Isfahán también siguió el mismo proceso. La semana anterior fueron bombardeadas infraestructuras claves petroleras en Teherán, pero la respuesta iraní ha sido una respuesta que nunca nos esperábamos, porque los Estados Unidos pensó que con el bombardeo y con los subsiguientes bombardeos iba a colapsar el sistema israelita y esto, perdón, el sistema iraní, y esto no ha sucedido así. Hay un fortalecimiento de la respuesta iraní en términos impensados, porque estamos al frente de una cuestión que nunca fue mesurada en el ataque norteamericano. Usted debe saber que en la zona hay un elemento fundamental, que es el elemento religioso y el elemento cultural. Estamos al frente de lo que se denomina la lucha histórica por el califato. En 1924 cayó el Imperio Otomano, el último gran imperio de Medio Oriente. Y siempre, recurrentemente, en todos los movimientos que hacen, grandes, pequeños, agresivos o menos agresivos, está la necesidad de volver al califato. Este momento estamos ante una yihad. ¿Qué es la yihad? En el mundo musulmán existen dos elementos fundamentales, la yihad pequeña y la yihad grande. La yihad grande es la lucha contra los infieles, pero es una lucha interior que tiene cada uno de los musulmanes. Pero colateralmente a esto existe la yihad externa, que es la lucha contra los infieles externos, que se ha caracterizado por tres elementos. Una lucha antioccidental, anticolonialista y antiimperialista. Eso es lo que está sucediendo en este momento con el chiismo iraní, que todos, a través de este esfuerzo que es la yihad, que es la lucha por el camino de Dios, están en este momento resistiendo a esta agresión que han sufrido de los norteamericanos y de los israelitas. Y no solamente eso, sino que están convocando a una fuerza enorme, que es el mundo musulmán. Entonces, es un tema extremadamente complejo que yo creo que los Estados Unidos e Israel no mesuraron nunca la respuesta que iban a tener de parte de Irán. Doctor, y sobre el tema del estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, Estados Unidos está también ofreciendo que va de alguna manera a controlar, pero igual no parece que es tan sencillo, ¿no? Estamos ante lo que se denomina una guerra híbrida, es una guerra simétrica. El más grande poder militar de la historia de la humanidad es los Estados Unidos. Aliado con Israel y sus intereses, por decirlo menos, complejos y oscuros en la zona después de lo que ha sucedido en Gaza, es altamente complejo el tema. Quienes atacaron un día sábado a Teherán y lo bombardearon inmisericordiamente son estos dos países. ¿Quién gana y quién pierde la guerra? En términos militares, taco a taco, como se puede decir, arrasa a los Estados Unidos. Pero aquí es necesario analizar una serie de elementos. ¿Cuál es el costo diario de la guerra según una serie de estudios internacionales de núcleos estratégicos de pensamiento?
Los Estados Unidos gastan 1.900 millones por día en la guerra. 1.900 millones de dólares por día cuesta la guerra, frente a los gastos que se tienen estimados más o menos en Irán, que son 175 millones de dólares, 10 veces menos. El nivel de sofisticación militar de los unos y los otros es impensable. Mientras los iraníes han logrado resistir con una serie de elementos en donde destacan los drones Shahed, por ejemplo, que cuestan de 20.000 a 50.000 dólares, frente a los misiles Patriot para bajarlos, estamos hablando de que dos misiles Patriot cuestan alrededor de 5, 6, 7 millones de dólares y los drones cuestan 70.000 dólares. Entonces, es una condición totalmente impensable lo que se ha ido dando en la zona. Ahora, existe un elemento clave. Irán, desde la respuesta inicial a menos de las 24 horas del primer ataque, creó una respuesta impensada para todos los que le estaban atacando. Amplió el teatro de operaciones, que era solamente la frontera. No, plantearon a todo lo que es el Golfo Pérsico y los intereses norteamericanos. Atacaron una gran cantidad de bases norteamericanas en el Golfo Pérsico, los intereses de compañías petroleras que sostienen la economía norteamericana, los hoteles en donde los militares norteamericanos se habían ido a refugiar, atacaron Israel. Estamos viendo que Israel ha podido siempre con todo. Desde la guerra de los 6 días en los años 60, Israel se ha paseado por el Medio Oriente, hasta que llegó el complejo iraní con elementos totalmente disruptivos de tecnología militar, en donde hemos visto que el domo de hierro ha sido inflanqueable y este momento está siendo vulnerado por una Vulnerable, claro. serie de elementos de ataque. Es muy interesante lo que ha hecho, porque Irán no posee bombas atómicas, pero tiene dos elementos que tienen un impacto tan grande como es una bomba atómica. Es el control de dos estrechos. El estrecho de Hormuz, que es el que permite la entrada al corazón del Golfo Pérsico, pero existe un segundo estrecho tan importante como el primero, que es el estrecho Bab el-Mandeb, que es el que permite la entrada al Mar Rojo y que permite a través del canal de Suez salir al Mediterráneo. Por Y el este estrecho, primero no, pasa el 20% claro, del petróleo que sale del estrecho, pero por el doctor, segundo pasa el 12% del comercio mundial. y este estrecho que usted menciona, que se llama Bab el-Mandeb, Bab el el Mandeb, Mandeb, dice la información que es controlado por los hutíes de Yemen. hutíes. Exactamente. Aquí viene un elemento importantísimo. Lo que está sucediendo en Irán debió ser planificado mínimo 30 años. No pudo haberse planificado en menos para poder resistir semejante ataque que están. Irán está siendo destrozado en muchos asuntos, pero sigue resistiendo, probablemente con menos fuerzas que antes, indudablemente. Si es que el régimen sale con vida todavía, será un logro. La economía está devastada, pero en este momento ellos están apostando a un desequilibrio en dos elementos fundamentales: en los elementos económicos internacionales y mundiales, en los elementos financieros y en los elementos de la política norteamericana. Así se puede definir la guerra, porque en términos militares no pueden, porque los países que les han agredido les superan en largo. Este es un elemento importantísimo que está siendo considerado y yo creo que este momento la iniciativa del conflicto la tiene el Irán. Paradójicamente la tiene el Irán a través de sus pequeñas acciones, que son acciones casi, yo creo que tácticas de guerrilla de lo que sucedió en el Vietnam. Es decir, los hutíes del Yemen, en el momento en que se activen, son grupos militares yihadistas que están atacando a través del sistema de drones, que son tecnologías relativamente de bajo costo y que tienen alto impacto. A eso se debe que los israelitas están en una campaña brutal de ataque al Hezbollah en el sur del Líbano
Y yo creo que si es que se activan los Yemen, los hutíes del Yemen que controlan el estrecho Bab el Mandeb, va a responderse con una acción de fuerza de parte Claro, de los israelitas. pero están amenazando, digo, con cerrar este estrecho también. Y ahí la cosa Es que lo que sucede se que complicaría esa es la más. guerra híbrida, esa es la guerra híbrida. Este momento hay un serio problema internacional respecto de todo lo que significa, no solamente el petróleo, porque aquí hay una visión equivocada en algunas personas que he escuchado en el Ecuador han planteado que el único problema es el petróleo. Por cierto que sí, estamos hablando que por el estrecho de Hormuz circula alrededor del 20%, pero existe algo que sale y existe algo que entra, y entra por el estrecho de Hormuz gran cantidad de alimentos para una serie de países del Golfo Pérsico. Claro, que están Pero hay allí. otro elemento, ¿qué más sale? Salen una serie de cadenas de suministros que en este momento están afectadas. La cadena naviera, está afectado la cadena de suministros de todo lo que son los elementos vinculados a la construcción de semiconductores electrónicos, fundamentalmente helio que sale de Qatar, todo lo que es el tema de los fertilizantes, por ejemplo, que están presentes ahí, que en este momento están totalmente bloqueados. Es decir, es un desequilibrio complejo que si se prolonga la guerra, que es el interés de los iraníes, no sé qué va a suceder. Claro. Los Estados Unidos tienen muy pocos. El tiempo es fundamental. Cuando uno tiene la iniciativa de la guerra, quien controla el tiempo, controla todo, como en la parábola bíblica de David contra Goliat. David es el que controlaba el tiempo, no Goliat. Bien. Bueno, entonces el Golfo Pérsico es clave para la navegación, para el comercio, es clave. Por allí normalmente hay un intenso, circulan diariamente que no sabemos cuántos barcos llevando y trayendo mercadería, sacando petróleo e ingresando productos. Jaime, este momento tenemos tal desarrollo tecnológico que desde su casa usted puede monitorear qué está pasando en el Golfo Pérsico en este momento, en el estrecho de Hormuz, qué barcos están transitando, qué tanques, qué buque tanques petroleros. El estrecho de Hormuz está abierto, están circulando barcos, pero ¿qué barcos circulan? Los barcos con bandera de países que no han agredido al Irán. Están circulando tanqueros con bandera de la India, con bandera china, con bandera pakistaní, están sacando. Paradójicamente me ha llamado la atención, pero en la semana anterior el Irán rompió récord en venta de petróleo. Es decir, están vendiendo petróleo. El problema viene porque el estrecho de Hormuz está siendo manejado como una herramienta de ataque en una guerra híbrida en la que está sumergido este país. Y esto está afectando gravemente los flujos internacionales económicos y financieros. Ese es el elemento clave. Por eso, el día de ayer, por ejemplo, el presidente Trump ha llamado a sus pares de Europa para que le apoyen en el control del estrecho de Hormuz. Y no hay nadie que Francia quiera dice que hacerlo. no, Francia dice que no. Nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo porque los Estados Unidos, acostumbrados con Israel a ser gendarmes de Medio Oriente, se metieron en un pantano por la prepotencia y la agresión y en este momento no saben cómo salirlo. Claro. Entonces no es tan fácil lo que dijo el presidente Trump, ¿no? De que ellos van a controlar el estrecho de Hormuz. Mire, hoy en la mañana cuando me desperté escuché una entrevista con el politólogo norteamericano Francis Fukuyama. Fukuyama sostiene que la tragedia de Estados Unidos es que están con un muchacho majadero que ha tenido todo en la vida y que ha encontrado un lanzallamas y ha entrado a la casa con un lanzallamas. Eso es lo que está sucediendo. Las declaraciones del presidente Trump no pueden ser más carentes de lo que es la sobriedad y la solera que tiene que venir en un gobernante para darse cuenta que está agrediendo a un país que tiene una raíz civilizatoria,
porque el Irán es el heredero del Imperio Otomano y el Imperio Otomano es heredero de lo que es Persia y Persia comenzó con Ciro el Grande. Entonces son pueblos de milenios y uno tiene que ser Bien, prudente para el manejo de las relaciones con estos sectores. bien, gracias, doctor. Gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por su análisis, para que la gente vaya teniendo sus puntos de vista, sus criterios también, pues, sobre este conflicto bélico, que lógicamente nada bueno saca a la humanidad, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que hay un elemento central. Esta semana va a ser clave porque la guerra finalmente se va a definir no solamente en el escenario militar. Los Estados Unidos tienen pocos caminos. ¿Qué le queda a los Estados Unidos? Yo creo que los Estados Unidos e Israel pueden levantar un falso positivo que se llama. Están tan complicados para salir de ese pantano que puede suceder un Pearl Harbor. Un Pearl Harbor. Alguien ataca y significa que ellos tienen que dar una respuesta de mayor nivel. Significa también que pueden haber masivos ataques aéreos, como existió, por ejemplo, en el Irak de los años 90, en donde Bagdad fue prácticamente arrasada por la aviación norteamericana. Sería un suicidio verdaderamente usar un suicidio político, usar envío de tropas, porque los Estados Unidos tienen muy mala experiencia en Afganistán, tienen mala experiencia en Irak, no se diga en Vietnam, en donde perdieron la guerra, en Camboya, en Kampuchea, en Corea, han tenido una experiencia pésima enviando tropas. Esto no se resuelve de esa forma. Por eso es que apelan a los pactos con los kurdos para que los kurdos les den haciendo el trabajo, pero no les van a dar haciendo el trabajo. Queda un tema que también es un suicidio, que es usar armas atómicas, porque existen otras potencias en donde las armas han sido manejadas como una disuasión mutua de avanzar. Entonces, el camino no es fácil. Yo creo que esto se va a resolver en el escenario de la dinámica internacional económico-financiera. Es una barbaridad lo que se ha hecho. Y en segundo lugar, en las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. Está bajando sostenidamente la aceptación al presidente Trump. Hay señales de rechazo manifiesto en el bloque demócrata, en el bloque republicano que le apoyaba. Hay cada vez voces increciendo de rechazo a lo que está Claro, haciendo y claro. sobre todo me ha llamado la atención la descomposición de grupos como el MAGA que le apoyaba en donde señala no le elegimos para esto, sino para salir de la guerra. Entonces el Bien, panorama no es fácil y semana a semana se está definiendo lo que sucede en Medio Oriente. Pero bien, sí. va a haber una reconfiguración general de Medio Oriente. Bien. Se está basando hacia eso. Seguiremos, doctor, conversando sobre este tema de acuerdo a cómo se vayan dando los acontecimientos de este conflicto internacional. Muchas Gracias, gracias, Jaime. Un gracias al saludo doctor para Juan, usted y para su teleaudiencia. gracias al Buenos doctor días. Juan Pablo Serrano, historiador.